Buenas noches, buenas tardes desde Foro Jurídico en el programa Simplemente Derecho. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos siguen de otros lados de la República, de Sudamérica. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos a esta gran ocasión. Eh, Foro Jurídico, como ustedes saben, es una plataforma que se transmite también en YouTube, en Zoom, y que está siempre preocupada esta plataforma que está conducida y fundada por el doctor Huerta, de la difusión del derecho y de la ciencia jurídica. Y por eso estamos en Simplemente Derecho, con el gusto de saludarlas y saludarlos. Y el día de hoy tenemos a un gran amigo, doctor muy famoso como académico, que es don Gonzalo Uribarri Carpintero, perdón. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches y bueno, espero que traigas tu cafecito, ya sabes que aquí es una plática de amigos, porque además el café y el té siempre son un buen saludo para el alma. Salud, hablando de salud. Me permito leer muy brevemente una pequeña reseña de el doctor Uribarri. Es egresado de la Universidad Panamericana, donde obtuvo su licenciatura en Derecho con mención especial, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y doctorado en Derecho, con mención honorífica, así como las especialidades en Derecho del Trabajo, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho de Amparo y tiene también la especialidad en Derecho Procesal. La última también con mención honorífica. Obtuvo el diplomado en arbitraje comercial internacional en la Escuela Libre de Derecho, así como de interpretación y argumentación jurídica por la Universidad Panamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El curso Taller para Conciliadores Laborales en el Centro de Mediación Alinea en Monterrey y otros muchos cursos de capacitación docente. Ha sido litigante, árbitro y académico de tiempo completo, y en el servicio público ha sido asesor e investigador jurisprudencial en la Secretaría Técnica Jurídica, en el Instituto para la Promoción y Difusión de la Ética Judicial y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia, así como secretario de apoyo en la extensión Mazatlán de la Escuela Federal de Formación Judicial. 38 años de experiencia docente, por eso le decimos maestro, pero es doctor. Es profesor y conferencista de varias universidades, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Escuela Libre de Derecho en México, Tecnológico de Monterrey, Universidad Panamericana, Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación y otras muchas. Es profesor de Ética Empresarial en el posgrado de la Escuela Libre de Derecho, del Instituto de Posgrado en Derecho, del Centro de Estudios Universitarios de Investigación de Defensa y Formación de Sinergia e INDEPAC. Está dedicado a la investigación jurídica, docencia y asesoría legal. Es autor y colaborador de varios libros jurídicos sobre justicia alternativa, derechos humanos, derecho del trabajo, que yo creo que es una de sus grandes especialidades, ética, que es la otra, y por eso el tema de hoy, y tiene libros en materia de derecho arbitral, acceso a la justicia alternativa, reflexiones sobre ética y derechos humanos, rostros de la justicia, derecho del trabajo mexicano para el siglo XXI, que contiene lo más actualizado del derecho laboral, derecho internacional e interamericano del trabajo, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Así, y esto es un breve eh, semblanza, es un breve currículum de mi amigo Gonzalo. Y quien tengo la fortuna de que es mi amigo. Y bueno, Gonzalo, una vez que te presentamos, dime una cosa, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Cómo es el día normal de don Gonzalo, que tiene un perfil de investigador, maestro? Y te voy a decir por qué te hago esta pregunta, que por cierto, nunca le aviso a nadie que la voy a hacer, para que quienes nos están escuchando, si son abogados que están tratando de escoger a qué área dedicarse, o estudiantes de derecho, o alguna persona que no es abogado, pues sepan a quién recurrir. ¿Cómo fue rápidamente tu día de hoy, amigo?
Gracias. Primeramente, maestra Ligia, por invitarme a este importante espacio informativo y formativo del Foro Jurídico. Espero que pasemos una tarde muy agradable hablando de unos temas que pues son realmente cruciales para las épocas actuales. Tuvimos el día de hoy un importante avance con, como recordarás, el libro que mencionaste de Derecho Internacional e Interamericano del Trabajo. Lo presentaremos aquí en Mazatlán, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, de manera presencial, aunque igual los invito a todos a que se conecten en Facebook Live de la Casa de la Cultura de Mazatlán. Vamos a hacer esa presentación en todas las redes sociales. Y pues sí, efectivamente, gracias por la pregunta de cuál es el día ordinario. Bueno, pues es seguir investigando, leyendo, eh, tratando de encontrarle la razón de las propuestas e iniciativas de ley que por ahí andan circulando, que algunas creo que son bastante cuestionables. Daría para otros 2 o 3 programas, pero uno de ellos está emparentado con el tema de las pensiones, que no es de hecho laboral, pero pues como tú sabes tiene alguna vínculo, ¿no? Importante, y que es lo que creo que ahorita está eh, en boca de todos, independientemente de la invasión a la embajada de México en Ecuador y el debate que no fue debate, etcétera, ¿no? Adicionalmente, estamos trabajando ya en otro libro, de paso te lo digo, sobre unos temas importantes de actualidad del derecho del trabajo, tanto nacional como internacional. Y una de las participaciones de tu servidor tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es el de la corrupción empresarial multinacional, ¿sí? Eh, Claro. y esto, pues, es un tema que da para muchísimo, ¿no? Creo que podríamos también, quizás en otra tarde así como esta, tomarnos una tacita de café y conversar sobre estos temas que también son muy, por supuesto, muy afines a a lo que tú manejas, ¿no, maestra? Claro Entonces, que sí. pues así estamos en estas circunstancias, todo bien, adiós, gracias. Y pues aquí todavía no hace mucho calor en Mazatlán. Y por cierto, efectivamente, desde Mazatlán está transmitiendo el Es, doctor Gonzalo. el eclipse que tuvimos el Ah, lunes ¿qué tal aquí fue, estuvo? te mandé el video, no sé si te lo mandé, pero Así de es, verdad amigos. que una cosa impresionante, ¿no? Ya es mi tercer eclipse, porque el primero fue del 1970, el segundo del 91 y ahora este. Ya el de Guau. 2052 lo verán nuestros nietos. Ya nosotros desde el cielo, Pero no hay que perderse ese tipo de espectáculos de que definitiva, sí, sí, y sí. fíjate que esa es una ventaja de quienes nos dedicamos al derecho. Creo que tenemos una bendición, que es podernos dedicar prácticamente a lo que se nos antoje dentro del área de la ciencia, de las artes, del conocimiento que queramos. Incluso hay derecho espacial, por ejemplo. Entonces, eso es muy bonito. Y entrando a nuestro tema, querido amigo, eh, la ética en las relaciones laborales. Quizás una de las cosas que más se ha criticado para quienes no son abogados, se los platicamos, una de las cosas que más se ha criticado en el tiempo en México, y así se hablaba, de que el derecho del trabajo en las juntas de conciliación y arbitraje no era derecho, era negociación. Y en otros lados se decía y de argüendaje, en el sentido de, pues como si fuera un mercado, ¿no? Y Y, creo que de ahí viene la fama, en algunos casos bien ganada, de que en el derecho laboral no hay ética. Sin embargo, tenemos precursores de la ética en esa materia
Y es lo que te quería preguntar, amigo. ¿Por qué una relación de la ética y las relaciones laborales? ¿O es que estamos tratando de juntar el agua y el aceite por los usos y costumbres y eso nunca va a existir? ¿Qué opinas? Bueno, maestra, pues como abogados que somos, sabemos efectivamente que eh, la ética tiene mucho que ver en todas las normas jurídicas, ¿sí? No nada más en la materia laboral, ¿sí? Evidentemente, podríamos decir que la ley laboral, por ejemplo, las normas básicas, ¿no? Que disponen un salario justo, una jornada máxima, ¿no? Ahora la quieren acortar todavía más, unas condiciones dignas de trabajo, ¿sí? Lo que ha dado en llamársele el trabajo digno, el trabajo decente, que viene ya contemplándose desde hace un rato en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bueno, todo esto, todas estas disposiciones que parecieran más bien de carácter económico y jurídico económico, en realidad tienen un trasfondo moral. Si me permites, desde que echemos un vistazo rápido, no podemos abarcar mucho, pero si contemplamos, por ejemplo, en la historia de la humanidad desde antiguo, desde tiempos bíblicos, desde los imperios babilónico, el imperio macedonio, el imperio eh, medo-persa, en todos ellos, pues existía la esclavitud entre los propios hebreos, había esclavitud, ¿sí? Y no obstante, encontramos pasajes en donde en la Biblia, en el Antiguo Testamento, decían, trata bien a tus esclavos, ¿verdad? Dales de comer y trátalos bien. Es decir, que estamos hablando, no, obviamente no voy a hablar de la Biblia ni de religión. Mucha gente piensa que la cuestión ética, ¿sí? O la cuestión moral tiene que ver con religiones. Para nada y en lo absoluto. Desde el punto de vista filosófico, el padre de la ética es Sócrates, ¿sí? Entonces, tenemos allí un antecedente cultural de la cultura griega, los filósofos griegos importantísima, ¿sí? Con sus escuelas, ¿verdad? La de Sócrates, la de Aristóteles, la de Platón. Y pues ahí tienes tú el libro muy importante que escribió Aristóteles en su Ética Nicómaco, ¿sí? En donde encontramos un conjunto de valores que son inherentes a la condición de seres humanos como tales. Y decía yo, por ejemplo, regresándome un poquito a las normas antiguas, desde códigos antiguos, aún hay pasajes en el Nuevo Testamento donde en una de las cartas de San Pablo dice, hay que pagarle puntualmente al trabajador, al empleado, ¿sí? Hay que pagarle al jornalero, pagarle puntualmente su salario. De manera pues que eh, es verdad que las normas jurídicas contemplan casi siempre o tienen una base ética. No puede ser de otra forma. Ya sabemos aquí, el público que me debe estar escuchando, que las normas éticas contemplan el discernimiento entre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? No necesariamente basado en una ley divina, sino en una ley moral, Y lo platícame algo. mejor que podamos, perdona, dime. No, perdón. Sí, no, muchas gracias. Y esto creo que es muy importante porque intuitivamente tenemos nosotros a trabajadores que el corazón, el estómago les dice cuando algo dentro del viento, cuando están trabajando, no es correcto. Pero también
gerentes, consejos de administración, sienten y saben cuando algo está fuera de lugar, incluso aunque no hayan leído la ley. Sin embargo, hay comportamientos tan regulados que han caído ya dentro de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces nosotros diríamos, oye, ¿qué tanta ética tiene el tema de utilizar un uniforme? ¿Realmente todas las normas que están en la Ley Federal del Trabajo tienen ese contenido ético de lo correcto o no? ¿O Ujú. solamente algunas de ellas? Claro, muy bien. Sí, encontramos en la Ley Federal del Trabajo, pues sí, lógicamente disposiciones de carácter técnico, ¿verdad? Que son, pues, como en todo, ¿no? Como los códigos, los códigos de procedimientos, siempre vamos a encontrar cuestiones técnicas. Sin embargo, y esto hay que mencionarlo, ¿no? Todas esas normas técnicas también necesitan o ameritan tener un mínimo minimorum de disposiciones éticas a fin de que se establezca lo bueno, lo correcto, lo adecuado, lo óptimo en cualquier cosa que se esté regulando. Sí, si vamos a hacer un reglamento interior de trabajo para una compañía, pues el reglamento interior tiene que ir acorde a las disposiciones legales elementales, básicas, ¿sí? No se puede ir o pasar de la raya, ¿verdad? Porque entonces ya estaríamos hablando de no solo violar la ley, sino también estaríamos hablando, por ejemplo, de dejar de pagarle puntualmente al trabajador su salario o ponerle mayor carga de trabajo, etcétera. Todo esto, maestra, que en la antigüedad y en el pasado reciente y todavía existe. La esclavitud y los trabajos forzados existen. Tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya varias sentencias que la Corte en cuestión ha emitido en donde algunos países dentro de su territorio pues se han localizado sendas violaciones a el derecho a una condición de vida digna. Se ha encontrado violaciones al derecho a ser capacitado, a ser pagado bien y puntual. Ahí tenemos muchos casos y esos los narro en el libro que estamos por publicar. Bueno, ya está ahorita en la imprenta, sale mañana o pasado mañana y ahí ya hicimos una relación sucinta de los casos en donde todavía hay esclavitud. Y eso, por supuesto, no tiene nada de ético. Es decir, estaría justificado, sería ético pagarle la décima parte a un trabajador, tenerlo amarrado o encadenado. Obviamente no, está mal, está totalmente, digamos, fuera de toda lógica y aún así, lamentablemente, sigue pasando, ¿sí? Algunos alumnos me decían, ay, profe, pues ya la esclavitud ya pasó de moda. Le digo, no, sigue, pero de otras modalidades y peor, ¿sí? Porque tú eres esclavo de tu celular desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es una esclavitud, ¿sí? ¿Tienes Totalmente de tarjeta acuerdo. de crédito? Sí. ¿Debes tu coche? Sí. Es otra esclavitud. Son modalidades, ¿no? Acorde a la actualidad que estamos viviendo, es otro tipo de esclavitud. ¿Fumas? Sí. ¿Cuántas cajetillas? Una y media. Eres esclavo del tabaco. Digo, yo fumé muchos años y lo dejé hace 20 exactamente por estas fechas. Dejé Ahora soy libre del tabaco, ¿no? Es decir, tenemos siempre cadenas, siempre Cuéntame alguna algo, querido. atadura. ¿Mm? Dime, sí, dime, ¿Me oyes, perdón? ah, te escucho, me ibas a preguntar algo. ¿Me oyes? Sí, si nosotros
Ah, se está entrecortando. Este reflejo en la ley nos lo platican en la escuela. ¿Ahí me escuchas, amigo? Sí, sí, yo te oigo. Ah, perdón, sí, hay problemas en la red, quizás por el eclipse. Eh, el la pregunta que te quería hacer esto, fíjate que ese ejemplo de la esclavitud es interesantísimo, porque efectivamente, por ejemplo, las nuevas normas que acaban de salir, de trabajo a distancia, contienen, cosas que aparentemente serían muy lógicas de pedirle y no pedirle a los trabajadores, y me encantó lo que pusiste. Eh, ¿Qué pasa con el teletrabajo? El teletrabajo implica el que nos sintamos vigilados, el que nuestros patrones tengan derecho a inmiscuirse en nuestra vida privada. O déjame decirte otra, ves que hubo modificaciones también de la Ley Federal del Trabajo para obligar a que haya buen trato entre personas. ¿Esto es ético o es también, y esta es una pregunta un poquito más profunda, vaya, si es ético, quiere decir que la gente lo debería de aceptar, aunque no estuviera escrito, porque es Claro. Mira, maestra, correcto y pues lo que es aquí, incorrecto. Hemos dicho de esta manera, no, fíjate que eso no está en la ley, y como no está en la ley, no tengo la obligación de cumplirlo. ¿Hasta dónde los jueces pueden decir, pues no me importa que no esté en la ley? Es inhumano, incorrecto el que hayas hecho A o B, sea por parte del trabajador o del patrón. Realmente podemos argumentar jurídicamente lo correcto y lo incorrecto en tribunales o, laborales, o tenemos que irnos estrictamente a lo que dice la ley? bueno, es muy buena pregunta. Eh, hay dos cuestiones que necesitaríamos puntualizar. La primera es que en el caso, por ejemplo, de nuestro derecho del trabajo, de nuestras ley federal de trabajo y todas las disposiciones que conforman el sistema jurídico laboral, que no es nada más la Constitución, la ley, los tratados internacionales y todos aquellos instrumentos que en el devenir de los años se han venido implantando, incluyendo, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, que tenemos la jurisprudencia, lógicamente, los contratos colectivos, los contratos ley, que es todo un marco jurídico referente al trabajo. Si todo ese conglomerado que ha venido creciendo como bola de nieve en una montaña, contempla el elemental ingrediente ético de pagarle al trabajador lo justo, lo convenido y lo que vaya acorde a sus capacidades y a sus habilidades, conforme a lo que se haya acordado en un contrato de buena fe. Todos estos son principios de derecho, principios generales del derecho, ¿sí? Y todos estos principios también, hay que señalarlo, también están implícitos en las convenciones de derechos humanos, en los tratados internacionales. De manera que, aun cuando no hubiese una norma jurídica exclusivamente para tal o cual relación laboral, tenemos otras normas superiores en donde se protegen los derechos fundamentales. El derecho al trabajo, el derecho del trabajo, es un derecho humano, ¿sí? El problema con esto, y lo quiero también aquí de paso explicar, es que durante el siglo XX, que fue un siglo de positivismo, un siglo de racionalismo, el derecho del trabajo no se consideraba realmente como un derecho humano. Si bien desde la Declaración Francesa de 1789 y las sucesivas declaraciones de derechos humanos y el Pacto Internacional de 1966 de la ONU contemplaban el derecho del trabajo como un derecho humano. Sin embargo, la forma el garantismo y la forma de interpretar el derecho en México fue el típico modelo positivista, ¿sí? Que no permitía irnos más allá de la letra de la ley.
Y entonces, ¿dónde quedaban los principios de derechos fundamentales? Es por eso que durante muchos años el derecho del trabajo y las cuestiones laborales fueron consideradas como, si se me permite la expresión, de segunda categoría, ¿sí? O de arrinconado, así como la canción del Cricri de la muñeca fea, estaba en el rincón como la muñeca fea, el derecho laboral. Tú mencionaste hace un momento al inicio de nuestra conversación que no es que la materia laboral sea la que primeramente elijan los alumnos para dedicarse a ella. La verdad es que cuando nosotros estudiamos en los años 70, nos tocó ver precisamente un aparato de justicia laboral que ya afortunadamente está desapareciendo para dotar de verdad a un instrumento ideal y coherente de justicia para el trabajador, Oye, ¿sí? y Y entonces, ujú, perdóname que te interrumpe, entonces un juez sí podría decir, no me importa que eso no esté en la ley, es incorrecto y definir lo que debe de ser y no debe de ser, y podría imponer una obligación nueva basada en esta ética, ¿crees tú, a una empresa? mira, no, así como lo planteas realmente, no, tú sabes que el juez tiene que eh, fallar conforme a lo alegado y probado y conforme a la ley, ¿sí? Ahora, está el artículo 14 constitucional, ¿verdad? Que habla de que a falta de la ley, a falta de esto, a falta del otro, están los principios generales del derecho. Y en el caso de la materia laboral, en el artículo 17 de la ley laboral, a falta de todo eso, también están los principios generales de derecho y de justicia social. Más aún, todos esos, maestra y colegas, están también en los tratados internacionales, en todos esos convenios que, por ejemplo, México ha ratificado alrededor de 80 y tantos, 85, 86 convenios a través de la organización y de la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, que es un organismo de la ONU, ¿sí? Pero, y quiero aquí también, en la segunda cuestión, todo lo que llevamos literalmente de estos dos décadas del siglo XXI, se ha venido desarrollando una importantísima jurisprudencia interamericana en donde con mayor y con creciente también preocupación se han venido pues ventilando asuntos donde los estados, Brasil, Perú, sobre todo, ¿no? Perú es es el campeón de la violación de los derechos humanos en la Corte Interamericana. Tiene más de 100 sentencias en su contra. Bueno, Wow. todo Brasil, ajá, hasta Costa Rica también, que es donde está la sede de la Corte, también ha habido casos que llegan a esa instancia supranacional para revisar que primero las empresas, ¿sí? Han ido en contra de las disposiciones laborales elementales. Te pongo, por ejemplo, el caso de los buzos misquitos, ¿sí? Rápido. A ver, El caso de los buzos misquitos con K, ¿sí? Es una etnia que habita una porción de tierra que está establecida entre Honduras y Nicaragua. Son alrededor de 40,000 pobladores de la etnia misquita o misquitos, y viven en la más y absoluta pobreza que te puedas imaginar, en donde su modus vivendi es la caza artesanal y la pesca artesanal también, sobre todo la pesca artesanal.
pues son buzos. Ajá. Solo que ellos, empezaron a bucear, lógico, ¿verdad? Para comprarse, para allegarse su propia subsistencia, ¿no? No solo con peces, sino todas las especies que puedas encontrar en el fondo, que son predominantemente langostas y moluscos, camarones, etcétera, ¿no? Entonces, la pesca en cuestión es artesanal. ¿Qué quiere decir? Es a pulmón. No utilizan todo el equipo, escafandra, todo. Es a pulmón, si acaso con algunas aletas y algún artilugio, y Es se ve, un snorkel que luego podría llegar hasta taparse y todo. O sea, es muy sí, difícil sí, eso. se sumergen a 30, 40, 50 pies de profundidad, y bueno, fueron contratados, llegó una empresa pesquera de estas que procesan estos alimentos, y los empezaron a contratar, pero los empezaron a explotar, ¿sí? A trabajar a marchas forzadas. Y entonces, si tú sabes que un buzo cuando se sumerge, al salir tiene que salir no rápido, sino tiene que salir despacio y tiene que tener una pausa, un tiempo de descanso mayor del normal para despresurizarse, ¿sí? Bueno, al cabo de un tiempo empezaron a llegar los accidentes y las enfermedades y las personas empezaron a tener parálisis, empezaron a tener problemas de la presión, algunos se ahogaron y pues lógicamente, ¿verdad? A la empresa eso no le importaba, nunca les dieron equipo especializado, etcétera. Entonces, en este caso llegó y llegó a la Corte Interamericana porque en Honduras pasó, ya sabes, de noche el procedimiento, pasó eclipsado el procedimiento, ¿verdad? Tardó mucho tiempo, tuvieron que acudir a una instancia supranacional para pues acusar al país de que no protegía sus derechos laborales y judiciales. Evidentemente que de manera indirecta es la empresa la que deberá pagar los daños que causaron, ¿verdad? Hubo ahí una sentencia donde se indemniza a la gente, sobre todo a los beneficiarios. Y así como ese, hay muchos otros casos, ¿sí? Entonces, cada vez es más recurrente y, repito, preocupante que lleguen a la Corte Interamericana casos donde se violan derechos humanos laborales y donde los empresarios no les interesa cumplir con la ley. Y dime tú, maestra, si eso no es falta de ética. Es decir, es un deber elemental. Si nos fijamos, por ejemplo, en las obligaciones y en las prohibiciones que tienen en la Ley Federal del Trabajo, tanto los patrones como los trabajadores, ¿sí? Encontrarás que todas ellas tienen un trasfondo totalmente ético, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las prohibiciones, ¿sí? Esto está en la ley de la materia, en los artículos 132 a 134, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las obligaciones y las prohibiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores y cuáles son las obligaciones de los patrones? Pues cumplir las disposiciones de las normas de trabajo, ¿verdad? Pero además, fíjate, voy a poner un ejemplo, podríamos poner muchos, pero eh, si me permites, voy a poner ¿Me permites compartir pantalla para poner un cuadrito? Claro que sí, claro que sí. A ver, ahí va. Eh, no sé si ya Se ve se perfecto, puede ver. se ve ¿Ya se ve? perfecto. Ok. Sí. Entonces, ahí tenemos
voy a hacerlo más grande. Ujú. Este es un cuadro básico, ¿no? De los derechos y las obligaciones en la relación laboral, siguiendo la clasificación que conocemos, ¿verdad? De las obligaciones de dar, hacer, no hacer, ¿sí? Es aplicable también a la materia del trabajo, ¿no? Pero en donde entra, por supuesto, con mayor énfasis el tema ético, es precisamente los deberes, aquí en el cuadro que estoy señalando, ¿sí, compañeros? Se ve Maestra. perfecto, perfecto, Sí, sí, ajá, lealtad, eficiencia, honestidad y discreción. es lo básico, ¿sí? Por ejemplo, tú para tu empresa necesitas un tesorero, necesitas un trabajador de confianza, ¿sí? Necesitas que tenga todos estos valores, que sea eficiente, que sea honesto, discreto y sobre todo que sea leal. Ahora, todo esto es ético, son normas morales elementales. ¿Qué es lo que pedimos siempre a nuestros empleados? Que sean honestos. A lo mejor tú puedes decir, bueno, lo voy a capacitar inicialmente y acá, pero lo primero que pedimos es su integridad como persona, ¿sí? Y es algo que hoy muy difícilmente encuentras. Y esto me lleva de la mano, ¿sí? Precisamente a que cuando el trabajador y también el patrón, cuando el trabajador no cumple con estos deberes elementales éticos que van implícitos en su conducta laboral, es causa justificada de rescisión de la relación laboral, ¿sí? ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, la fracción 2 del 47? Es causa justificada despedirlo si hace o provoca algún daño grave a las personas que Sí, están dentro, a la persona del patrón, o comete lo que o se su llama familia o quienes están ahí, efectivamente. faltas de probidad. Sí, sí, sí. Entonces, las faltas de probidad, hay una jurisprudencia abundante de qué significa faltas de probidad en este ámbito. Y podemos ir desde tomar el dinero que no es suyo, usarlo para otros fines, ¿no? Jinetearlo y luego devolverlo al fin de mes, ¿no? Por ejemplo, ajá. Claro, las El cajas robo chicas hormiga, por famosas. ejemplo, el robo hormiga, ¿no? De poquito en poquito se llena el jarrito, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de los trabajadores que cometen fraudes, abusos de confianza, o el que Ah, llega ebrio. déjame que te interrumpa tantitito aquí porque hay un tema muy interesante del siguiente tipo. Hay una regla también en la Ley Federal del Trabajo que dice que en ningún caso podrá deudarle el trabajador al patrón el equivalente a un mes de salario, más de ello, mejor dicho. No podrás tú tener una deuda de más allá de un mes de salario con el patrón. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa si un trabajador rompiendo la ética dice, no, ¿sabes qué, patrón? Efectivamente tomé de la caja chica porque me urgía y tomé 2 meses de salario. Y entonces, cuando tú tratas de cobrárselo, oye, pero es incobrable porque no te puedo deber más de un mes. ¿Qué tan? Y quizás el trabajador de una No, manera no, no. honesta dice, sí, te Y lo debo. el descuento que le hagas no debe pasar de un mes de salario. Pero le puedes seguir descontando hasta que esté la deuda saldada. ¿Sí? Ese es un tema porque tiene un límite, ¿no? Y te dice el trabajador, y ya me voy dentro de 2 meses, ya nunca me lo pudiste cobrar. Bueno, se vale de lo que le toque de liquidación, descontárselo está en la ley perfectamente. Descontarle lo que quedó a deber. Oye, entonces la falta de ética sí tiene un costo, no nada más queda en los valores morales de que voy No, con el padrecito, le pido perdón y ya quedé salvado, sino que mi patrón sí me va a poder reclamar.
Sí, totalmente. Igual la conducta patronal, si vemos el catálogo de causas por las cuales un trabajador puede rescindir la relación laboral por culpa del patrón, tenemos dos casos o tres muy significativos. Y es el que tiene mayor, digamos, presencia en los medios, que es el abuso sexual, el abuso laboral, Ok, ¿no? El acoso. Ajá. Hay dos tipos de acosos, el acoso laboral per se y el acoso sexual, que puede darse tanto dentro como fuera de la relación de trabajo. Normalmente, cuando estamos hablando de relaciones laborales, el acosador generalmente es el patrón, generalmente, pero pueden invertirse los papeles, es decir, puede ser el acosador no sexual, sino una especie de mobbing, como se le conoce, ¿no? El mobbing, no bullying, sino mobbing, que consiste en muchísimas acciones en las que yo puedo ponerle 20,000 trabas o peros en el caso del patrón al trabajador, le puedo esconder el trabajo, le puedo dar más trabajo, le doy menos. Mi idea es que se vaya de la empresa. Entonces claro. lo empiezo a acosar, ¿sí? O lo regaño delante de todos, lo humillo, le mando cartas, intimidatorias. Nada de eso, compañera, pues, es ético. Los Y yo he visto, y empresarios, qué bueno que lo comentas, porque casi no se dice, y también he visto casos de colaboradores que se ponen de acuerdo entre ellos porque no les cae bien el jefe, porque ya no los dejaban hacer cosas indebidas, porque no los dejaban flojear, porque etcétera, que porque les piden que el uniforme sí esté correcto y que se ponen de acuerdo entre ellos o pusieron una nueva jefa. Y entonces, como son hombres y dicen, no nos gusta la jefa, que es recta, que es estricta, etcétera, vamos a comportarnos mal y le empiezan a hacer la vida imposible. Nosotros le llamamos boicot. Y también es un tema ahí en el que dejan de cumplir las reglas. Claro que como en todos los casos laborales nos vamos al problema de la prueba, ¿no? sí, bueno, se dan muchos casos en la realidad, y por eso aquí viene a colación, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría cerrar el círculo, porque esto tiene mucho que ver con los códigos de ética últimamente les han llamado de integridad, que debe de Exactamente. haber en todas las corporaciones, y no solamente a nivel corporativo privado, sino también público. Me voy rápidamente a un antecedente histórico. Ya desde los años 70 y 80, a nivel internacional, tenemos varios ejemplos en los códigos de ética de los tribunales de Francia, del código de ética de la Corte Suprema de Estados Unidos, de los años 80, comenzaron a tener cierta presencia, ¿sí? En el hemisferio, por ejemplo, aquí en el continente americano. En el caso de España, los años 90 y principios del 2000, empezó a haber también una efervescencia, si se me permite la expresión, de elaboración de códigos de ética judiciales y de servidores públicos, ¿sí? Es decir, hubo un interés. ¿Te acuerdas tú de un famoso juez que se llamó el juez Baltasar Garzón? Por supuesto que sí, Sí, que empezó una carrera brillante y luego con una decisión muy cuestionada, su carrera se fue hacia abajo totalmente, es decir, de llamársele el juez español de los jueces, pues quizás por un tema de ego, por cierto, se pasó de la raya de su jurisdicción y lo castigaron. sí, además de que le gustaba la buena vida, le gustaba el dinerito, es decir, el hombre, es más, yo lo conocí, fue cuando yo estaba en la Suprema Corte, fue a darnos una conferencia muy interesante, de verdad, antes de que cayera el hombre en desgracia, ¿no?
y hablaba precisamente de la ética. Bueno, qué cosas, ¿no? El caso es que hubo, por lo visto, te comento rápido, esto también permeó entre las corporaciones. Y esto tiene mucho que ver también con la importancia del compliance o compliance, es decir, el cumplimiento normativo de las corporaciones y que tiene mucho que ver con el respeto a las normas laborales y a las normas administrativas y de todo tipo. Te pongo rápidamente para nuestros amigos que seguramente estarán enterados del caso Boeing, ajá, Ah, claro. no de los refrescos Pascual Boeing, sino de los aviones, de los, de Sí, los desde aviones que se 7. confunde, todo el mundo creía que los Pascual Boing de triangulito ya volaban. Sí, hombre. Bueno, esa es otra historia interesante, ¿eh? El de la huelga de Pascual Boeing, Sí, es cierto. este, que también podríamos comentar en otra ocasión y que derivó precisamente en que los actuales trabajadores de la Pascual Boys son los dueños de la empresa, pues es una cooperativa. Bueno, Así es. cierro el paréntesis. El caso es que la compañía Boeing, con fabricante de aviones, de los que eran considerados los más seguros del mundo, ahora va en picada. Ya no va para arriba, sino para abajo, porque te acordarás en el 2018 y 2019, y esto ha sido ilustrado en muchos artículos, ensayos, salió en Netflix un programa ilustrando cómo se cayeron dos aviones en una distancia de 5 meses. ¿Sí? Los del 737 Max. Exacto. La causa eficiente que dio lugar a esas tragedias fueron, uno, la codicia de los dueños, de los directivos, por no querer invertir en la capacitación a los pilotos del Wow. sistema de navegación nuevo que traía el 737 MAX 8 y 9. Sí, el avionics nuevo del sistema, claro. El 737 MAX fue un avión, digamos, reconvertido del 737 que empezaron en el 1968. Hazte de cuenta como en el caso de la Volkswagen, el bochito, ¿no? De batalla. Y ya para los años 2000, el bochito pues ya fue en Es el decadencia Beetle. y sacaron el Beetle, ¿no? Así es, mutatis mutandis, ¿no? La comparación, pero con muchos errores y sobre todo porque por la codicia de los directivos de no invertir en seguridad, en supervisión y en capacitación. Ese es uno de los casos que estoy Claro. ilustrando en mi nuevo libro sobre la corrupción empresarial multinacional. Wow. Esperemos que lo terminemos pronto. Ya les avisaremos. Entonces, esto da lugar, maestra, a que las corporaciones empiecen a acatar cada vez más sus códigos de conducta, sus códigos de integridad, ¿sí? Todos estos principios de lealtad, eficiencia, honestidad, discreción, no son únicamente para el CEO, es desde el que está allá abajo, el más humilde empleado, hasta el presidente de la compañía. Porque si no van todos en el mismo barco, se hunde. Y fíjate qué bueno que tocas esto. Te voy a hacer una pregunta a lo mejor muy jurídica, técnica, y es, efectivamente, los códigos de ética o de integridad, a mí me gusta el nombre de integridad, porque deben de ser redondos, ¿no? Abarcan no solamente la parte ética, claro que es la esencia, sino que van más allá. Y entonces, ¿qué pasa si en un código de ética vienen cierto tipo de comportamientos específicos para una empresa? Y entonces la empresa dice, en nuestra empresa es muy importante y de lo más importante que eh, se cuide la limpieza de los laboratorios. ¿Por qué? Porque es una empresa farmacéutica, por decir algo. Y entonces eso lo ponen en todos lados en el código de ética, pero no lo pusieron en el reglamento interior de trabajo. Entonces,
de repente uno de los trabajadores no le importa, ensucia el laboratorio y salen la leche que venden mal o salió las pastillas contaminadas. Bueno, ayer escuchamos del agua contaminada aquí en la Ciudad de México. Eh, Sí, y le tratas de reclamar y lo tratas de despedir y dice, pues no lo puedes hacer porque en ningún lado decía del reglamento interior de trabajo que yo debería de haber sido cuidadoso con estas normas de limpieza, de humanidad, de salud, pero sí estaban en el código de ética. Y la sí. empresa dice, no importa, mira, me firmó el código de ética. ¿Qué tan válido es reclamárselo al trabajador? Pues no, mira, definitivamente las normas contenidas en los códigos de ética o de integridad no son normas, pues, positivistas o coercitivas. Es decir, son más bien, o sea, vinculantes moralmente, pero no son vinculantes coercitivamente. Sin embargo, en la Ley Federal de Trabajo y en la jurisprudencia encontraremos muchísimas cuestiones de interpretación y habrá que ir muy fino de cuál es la conducta específica en la que incurrió el trabajador para englobarla en alguna de las causas o causas de rescisión de la relación laboral eh, justificadamente. Hay un cajón desastre en la última fracción del artículo 47 de la ley que dice, y las demás causas graves, ¿no? Y las demás causas graves similares a las anteriores. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Para que se asimile una conducta grave que implique que ya no es posible la continuación de la relación. Tenemos que ver los elementos específicos en los que incurrió la persona. Se cometió un daño a la empresa, si hay un abuso de confianza, si la persona cometió algún acto imprudente y negligente, que tal vez lo haya hecho de manera inocente, pero que nos está perjudicando. Está totalmente válido terminar la relación de trabajo justificadamente. Ahí están los artículos quinto y sexto del 47 de la ley, ¿sí? Y claro, la cuestión del código de integridad o el código de conducta en las empresas eh, tiene que también ver, creo yo, mucho con que se les enseñe, se les capacite a los trabajadores, les dé cursos, ¿sí? Yo di muchos cursos de ética en el Poder Judicial y íbamos a invitar a los jueces, a los secretarios, a que conocieran el Código de Ética del Poder Judicial del 2004, que tiene 20 años. Tu servidor trabajó en esa oficina un tiempo y pues íbamos a capacitar al personal de todo el Poder Judicial. Bueno, nunca faltó alguien que me decía, ¿qué me está insinuando? ¿Que no soy ético? Yo, no, mire, bueno, es que se trata de un código novedoso, pues queremos que todo el mundo lo conozca y pues evidentemente la cabeza lo tiene que conocer, ¿no? En Oye, fin, y eh, no me ven a insinuar que no soy ético porque tengo un asunto de usted aquí en el sí, escritorio. no, de verdad compleja la cuestión, pero pues si te fijas en la cuestión mínima, eh, hasta las empresas catalogadas con una imagen pública buena han sido manchadas por una cuestión ética. ¿Te acuerdas del caso del repartidor de Bimbo que corrió Ah, no, recuérdamelo, por favor. en Ah, redes sociales? del que se robaba la mercancía. Sí, 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 decía, ¿cierto? tengo aquí tantos napolitanos, no sé qué, y Sí. se embolsaba aquí por acá tres gancitos, ¿no? Y lógicamente al dueño de la tienda no le cuadraban los números al final. Entonces le dijo a su hija, oye, a mí se me hace que el repartidor me está robando. Papá, vamos a poner una cámara, puso una camarita, ¿sí? Y ustedes pónganlo en YouTube, repartidor de Bimbo que se robaba. Pum, ahí sale inmediatamente. Claro, Entonces, claro.
La Bimbo tiene un código de ética Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿sí? Sí, Es una empresa que está en todo el mundo, está en España, está en Alemania, está en Rusia, venden pan sí, Bimbo en Rusia. es una empresa modelo, la verdad es que es una empresa modelo. Entonces, pues sale en redes sociales que uno de tus repartidores le roba gancitos a un pobre abarrotero, no, no va con la ética de la empresa. Además, Claro. este, El tema de prestigio, ¿no? El tema afecta la de, imagen pública de la claro. corporación. Mm. Oye, y quisiera, para terminar, qué rápido se nos va el tiempo. Sí, Es que tienes otra mucho que hora, decir. damos otra hora. Sí, porque de ahí nace la inspiración y la lógica que aunque no leas toda la Ley Federal del Trabajo, te hace deducir cómo debe de ser el comportamiento. Y antes de irnos son dos cositas. La primera te quiero leer dos comentarios de nuestra audiencia. Dice el maestro Valente Pérez. Como comentario adicional, la ética debiera ser la norma a aplicar no solo en la cuestión laboral, sino en cualquier rama jurídica, insistiendo en las felicitaciones al doctor Uribarri y a la maestra González. Y Jorge Arellano nos dice saludos y bendiciones desde Toluca. Felicito a ambos panelistas por tratar temas tan interesantes como hablar de la ética en las relaciones laborales. Qué buena falta nos hace su observación. Y Muy sí, bien. parece algo De básico. Mazatlán, allá ahorita ya están de estar a 5 grados. Ya, ahí es donde dicen que son dos estaciones, ¿no? La del frío y la del ferrocarril en Toluca. Efectivamente, No, muy efectivamente bonito es donde Toluca. llegué. Ah, no, bueno, ¿y qué tal las tortas de chorizo? Buenísimas. Uy, También nos dice Angélica Alanis, agradezco sus aportaciones de importancia, excelente participación. Sí, yo les dije que invitando al doctor Uribarri, el tiempo se nos iba a ir como agua. Y quisiera pedirte, por favor, que nos dijeras dos tips, dos consejos, uno para los que son trabajadores y otro para quienes dirigen empresas en materia de ética práctica. ¿Cuáles serían las dos recomendaciones que nunca se nos deben olvidar? bueno, la primera es desde el punto de vista empresarial, que, claro, tener un código de ética que haga, digamos, énfasis en el cumplimiento de las normas elementales laborales, ¿sí? Todo lo que atañe a su quehacer, y que en caso de conflicto se aplique la conciliación, ¿sí? Si bien es verdad que hoy los tribunales laborales ya pertenecen al Poder Judicial de la Federación o estatales en su caso, si bien es cierto que hoy ya está mejor posicionada la justicia del trabajo, merced a las reformas que hemos tenido desde el 2017, también es cierto que a través de la conciliación se han venido resolviendo más del 60% de los casos. Entonces yo recomiendo que el empresario tenga una especie de ombudsman empresarial adentro de la empresa y que antes de que salgan a los tribunales o al centro de conciliación a arreglar los conflictos, lo arreglen ahí adentro. Bien, ¿Sí? qué bueno. Sí, Como claro. dice el dicho de las abuelas, ¿no? Que la ropa La sucia ropa se lava se en lava casa, en casa, exactamente. pero es lo mejor. Igual, para el trabajador, lo mejor es siempre buscar una conciliación acorde a sus posibilidades, y hay que revisar acaso, lamentablemente ahí sí, que no se vulneren sus derechos irrenunciables del salario, prestaciones y demás beneficios que establezcan las leyes, ¿sí? Y sobre todo que pues el trabajador cada vez se capacite más. Mencionabas, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo tiene que también ahí está, es un parteaguas muy importante el teletrabajo, porque muchos empresarios ya quieren que sus trabajadores regresen físicamente a las Sí, oficinas. es una Pero, tendencia en este momento que todo el mundo que, bueno, no todo el mundo, muchas empresas están queriendo que regresen los trabajadores y los ajá, trabajadores no están muy felices con ello. Algunos sí, otros no.
ahí hay un punto de inflexión importante porque ya llevo 3 años trabajando a distancia y ahora quiere que yo vaya a la oficina que está a 2 horas de camino, ¿sí? Ya hice mi agenda, ya me puse de acuerdo con la señora, los niños, esto, el otro, ahorro combustible, me ahorro estrés, patatín, patatán, y ahora quiere que regrese, ¿no? ¿Qué Entonces, hice mal? esto se tiene que conciliar de manera que pudiera ser una cuestión híbrida, no lo sé, pero estamos ahorita en esa cuestión, digamos, de crisis el teletrabajo, una de las tantas. Híjole, pues muchas gracias, querido amigo. Fíjate que nos debes otra sesión de derecho laboral Cuando y gustes, ética, porque creo que es la clave y bien lo dijo aquí Valente. No solamente tienen que ver con el derecho laboral, sino con todas las materias. Si estamos confiados a que el Estado de Derecho y las policías van a cumplir con la ley y van a hacer que se cumpla la ley, pues estamos un poco perdidos. Creo que recuperar la paz social está desde nosotros mismos y nuestra cabeza. estoy de acuerdo. Querido Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos acompaña de Gracias. diferentes lugares. Gracias por sus comentarios y prometemos tener otra sesión con nuestro doctor Uribarri porque queremos cambiar a la sociedad. Foro Jurídico y Simplemente Derechos, sí queremos ser un granito de arena que cambie la sociedad para que tengamos paz social. Y entonces, pues, paz en sus noches y que descansen. Muchísimas gracias, querido Gonzalo. Maestra, gracias a ti por la invitación al foro jurídico, a todos nuestros compañeros que todavía están por aquí. Muchas gracias por su atención y esperemos saludarnos pronto. Muchísimas gracias y perdón por los problemas de conexión, es el eclipse. Así que bueno, buenas noches, amigo. Buenas noches.